sea que el último es en México. Muchísimas gracias. Pero es también socio consultor de Solania Consultores y una cuestión interesante aquí, coordinación general de la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, celebrada en Cancún, México. Y titular de la Oficina de Seguimiento de la Presidencia de la COP13, que está tan debatida en estos momentos. Muchas gracias, señor Mateo Cícero. Lo escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente hay cambios en las corridas de toros. A veces salen los toros y cornean a un par de los toreros, que normalmente son 3. Entonces queda uno solo para lidiar a los 6 toros. Entonces lo único que produce es tener 6 veces más miedo del que uno tiene normalmente. Agradezco la invitación. Regresar a un tema importante, todo lo que acaba usted de decir, lo que le agradezco muchísimo, pero lo único que indica es que ya la vida ha pasado, entonces ninguna otra cosa. Y a mí me encantó el tema que vamos a utilizar, sobre el que me tengo que referir el día de hoy, que si la educación es para el trabajo o para la vida. A mí me gustó esta idea, me gusta la idea de las luces y las sombras, y quisiera yo relatar que cuando inicié mi vida laboral, es que aquí está si lo podemos mover, está bien. Cuando inicié mi vida laboral hace medio siglo, lo hice con la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT que acaban de mencionar. En aquellos ya muy lejanos días, uno de los temas centrales de la agenda nacional e internacional era la vinculación entre la educación y el desarrollo. En los términos de entonces, se trataba de los recursos humanos y la industrialización. Se reconocían como campos específicos, conectados pero distintos, la educación general, primaria y secundaria, y la formación o capacitación de los recursos humanos para el trabajo. Desde entonces, se manifestaban claramente quienes pensaban que todo el sistema educativo debería estar orientado a la capacitación para el trabajo y la satisfacción en número y calidad de la mano de obra que requerían los procesos de industrialización. Incluso a nivel de la educación superior se reconocía que lamentablemente el número de estudiantes de ingeniería, comercio y administración era mucho menor que el que cursaba disciplinas tales como derecho, humanidades y letras. Por el contrario, había quienes defendían con convicción que la educación general debía servir a la formación de mentes y espíritus libres y críticos, una educación que fortaleciera la identidad y que transmitiera valores como la solidaridad y el quehacer colectivo, que era necesario educar para la vida y que ésta, de alguna manera, incluía al trabajo. Entonces, el gran objetivo del desarrollo era la industrialización, tal como se manifestaba en los países llamados en ese tiempo desarrollados. Y para lograrlo, se afirmaba que eran necesarios recursos humanos capacitados. No obstante los esfuerzos y los recursos invertidos por gobiernos y empresas, los sistemas de capacitación de mano de obra y formación profesional fueron insuficientes y por lo general fracasaron. La OIT, en particular, fue una gran promotora de estos sistemas. También resultaron frustrantes los esfuerzos de los sistemas educativos por adaptarse a las nuevas circunstancias, al tiempo que fueron debilitando su función más tradicional, educar para la vida. Los sistemas educativos, en efecto, se expandieron, se establecieron metas ambiciosas de alfabetización, de universalización de la educación primaria y secundaria, y hoy en día,
estas metas casi no han cambiado y las que se alcanzaron no lograron cambiar los paradigmas. En la mayoría de los casos, en los también entonces llamados países en vías de desarrollo, los logros fueron parciales y mediocres en términos de la calidad de la enseñanza y así permanecen hasta la fecha. Estas limitaciones en los sistemas educativos se fueron profundizando en virtud de la espectacular revolución científica y tecnológica permanente que se inició después de la Segunda Guerra Mundial y que desde hace 30 años se desplaza a la velocidad de la luz. En la actualidad se produce una carrera desigual entre enseñanza y realidad productiva. No hay personal docente capacitado en los sistemas educativos ni en las empresas con los conocimientos pedagógicos, técnicos y prácticos que permitan satisfacer las necesidades de personal calificado para los sectores productivos actuales. 50 años después, se vuelve a plantear la necesidad de reformar los sistemas educativos y de adecuar el currículum a las necesidades de la vida productiva. Se cuestiona, una vez más, la utilidad de la enseñanza de materias como el civismo y la filosofía. En términos generales, el Estado parece estar renunciando a su función rectora de los sistemas educativos y deja cada vez más a las fuerzas del mercado su orientación. En el caso de México, parece dirigirse a la pérdida de su carácter laico, público y gratuito. Lo que fue la modernidad educativa en los siglos XIX y XX mexicanos se pretende ver hoy en día como un gran impedimento para alcanzar la modernidad del siglo XXI. Es necesario en esta perspectiva, y ya el doctor Aboites habla de esto y a mí me gustaron las cosas que dijo, yo lo cambio un poco, es necesario en esta perspectiva añadir el desarrollo de grandes sindicatos de docentes en el siglo pasado. Estos sindicatos se convirtieron en poderosas instituciones políticas en todo el mundo y si bien poco contribuyeron a la mejoría de la calidad de la enseñanza y a la comprensión del mundo en transformación, representaron un firme baluarte frente a los ataques de los beneficiarios de la ignorancia, manifestándose generalmente por una educación para la vida. En el caso de México, a mí me gustaría recordar una sola de las actividades de este sindicato y que fue en su momento la defensa muy seria del libro de texto gratuito. Hoy, estas instituciones se encuentran debilitadas y carcomidas por la corrupción y los intereses políticos inmediatos, y así van perdiendo su poder de acción de manera acelerada. A nivel internacional, hace 10 lustros, las orientaciones científicas y técnicas sobre la educación se producían colectivamente por Estados miembros de la UNESCO. Así, por ejemplo, la Declaración de México, adoptada por la Quinta Conferencia Regional de América Latina y el Caribe en 1979 y que presidió a quien homenajeamos en este coloquio, don Fernando Solana, reconoció, y aquí abro unas comillas, que la educación es un instrumento fundamental en la liberación de las mejores potencialidades del ser humano para alcanzar una sociedad más justa y equilibrada y que la independencia política y económica no puede realizarse cabalmente sin una población educada que comprenda su realidad y asuma su destino. De esta manera contundente, la UNESCO se pronunciaba por una educación para la vida. Hoy, la UNESCO tiene una influencia marginal en el mundo de la educación y las orientaciones de la agenda educativa internacional
las proporciona la OCDE, constituida por un pequeño puñado de estados, la gran mayoría de los cuales corresponde a lo que entonces se llamaba, y ya mencioné, países desarrollados. Todos sabemos que el mundo de nuestros días está pleno de incertidumbres. El sistema económico global, que prevalece desde hace algunas décadas, no ha logrado promover la igualdad entre los individuos o entre los estados. En nuestro caso, México, en su ansia por ser actor global y no obstante ser una de las 15 economías más grandes del mundo, parece haberse especializado en producir de manera muy eficiente pobres, desigualdad y violencia. El sistema educativo parece hundirse en la mediocridad y en estos tiempos de evaluaciones nos vemos en un proceso de involución. Al igual que en muchas otras naciones, México intenta reformar una vez más su sistema educativo para tratar de adecuar la educación de las nuevas generaciones a las exigencias de la economía global sin cuestionarla. Se habla, entre otras cuestiones, de competencias básicas, de competitividad, de sociedad del conocimiento, de nuevas tecnologías, aprender a aprender, innovación, etcétera. Estos son ahora algunos de los objetivos más generalizados en los sistemas educativos de toda nuestra región, América Latina y el Caribe. No es exclusiva. 50 años después, se plantea la misma disyuntiva: educar para el trabajo sin cuestionar el statu quo o educar para la vida y contribuir así a un cambio de paradigmas. Pienso que la educación para la vida en su sentido más amplio, al ser crítica y libre, nos puede ayudar a guiarnos en estos tiempos de transición hacia puertos más seguros. Sin embargo, para que esto suceda, debemos luchar al mismo tiempo por sociedades menos desiguales, con más y mejores oportunidades educativas para la mayoría. Una nación, decía Fernando Solana, es desarrollada cuando cuenta con una sociedad responsable, culta, unida, democrática y equitativa. ¿Es esto posible en el siglo XXI? ¿Se puede regresar a una visión de la educación donde el centro no sea el ser humano? ¿Se puede regresar a un sistema ideal de educación humanista? ¿Podemos separar realmente la formación profesional de la educación y del mundo del trabajo? Lo que a mí me parece claro, y con esto termino, es que no podemos recrear el pasado para hacerlo presente. Debemos pensar en el presente y hacerlo futuro sin olvidar o ignorar el pasado. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que debemos ser optimistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Juan Antonio Mateos. Me presento y disculpen la tardanza, pero realmente tuve contratiempo para llegar de Santa Fe a CEU, aún con los periféricos y los puentes. Soy Alicia Salgado. Sobre todo me encanta presentarme porque soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, aun cuando haya hecho posgrados en otras universidades en México, nunca fuera, solo una, pero yo creo que la formación para la vida, y lo subrayo, que me dio la universidad, sigue estando vigente cada día en mi día a día. Y sí creo que, como dice el maestro de Mateo, o sea, Juan Antonio Mateos, existe futuro, porque todos debemos seguir pensando en esa posibilidad y no nada más en que la sociedad del conocimiento significa aprender a apretar dígitos o a mover el WhatsApp. Esa es la enorme diferencia. Muchísimas gracias a todos por estar en esta mesa. Yo creo que me tocó en algún momento conocer, y varias ocasiones, a don Fernando Solana, y él no solamente era una persona que impulsaba la innovación, sino que creía en ella, y particularmente en la innovación educativa.
y no necesariamente implica aprender conocimientos ligados con el aprendizaje de tecnología, sino con todas las herramientas que cada uno de ustedes nos ha dado en la vida. Hoy me parece muy curioso que estaba viendo una estadística muy dramática. El 93% de las egresadas de la universidad en todo su sistema de preparatoria saca en promedio arriba de 8 y 9 en matemáticas y ciencias. Pero lo más grave es que al momento de elegir universidad, al momento de poder acceder a la universidad superior, ellas mismas, pese a que tienen un mejor desempeño en ciencias y matemáticas, se autoexcluyen. Y hoy por hoy, menos del 10% de las ingresadas a las matrículas de ciencias y matemáticas o estas nuevas ingenierías son mujeres. Y dices, ¿qué pasa que estamos haciendo de manera que las posibilidades de empleo de muchas mujeres se siguen centrando, se siguen reduciendo? Porque tal vez muchas de ellas solamente estamos pensando en estudiar pedagogía, psicología, y no nada más pasa así, pasa en muchos hombres. ¿Por qué se autoexcluyen de otras carreras porque no tienen una adecuada formación matemática desde la primaria, la secundaria o la preparatoria? Creo que es un problema que viene de fondo. Y bueno, ahora me toca presentar, gracias, doctor Juan Antonio Mateos, ahora al doctor Roberto Rodríguez. Él es doctor en ciencias con especialidad en sociología por el Colegio de México. Es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra Casa de Estudios y también es parte del Sistema Nacional de Investigación Nivel 3. Me siento honrada por estar a su lado. De verdad. Miembros de la Academia Mexicana de las Ciencias y columnista del suplemento semanal Campus Milenio. Forma parte del Consejo Nacional de Participación Social en Educación y del Consejo Técnico Especializado del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Dentro de sus líneas de investigación se encuentra el de la política educativa, la política de educación superior, la educación comparada y la educación superior y desigualdades sociales. Un tema que van de la mano, ¿no? Gracias, doctor. Pues muchas gracias por la invitación, por supuesto también por la presentación y por la posibilidad de participar en esta mesa. Aunque pues es un lugar común decir que los retos educativos del país atraviesan todo el sistema, del preescolar al posgrado y también en los sectores público y privado, mi presentación se va a tratar de concentrar sobre todo en los retos que tiene hoy la educación superior para transitar de una mejor manera y más exitosa por nuestro siglo XXI. Hay un contraste muy marcado, eso se siente entre el optimismo que caracterizó al año 2000. En el año 2000 pensábamos que todo era posible, incluso la democracia, la sociedad del conocimiento, un futuro de constante mejora, progreso tecnológico y la percepción de la realidad llena de riesgos que hoy contemplamos. Vivimos en un momento más de desmoralización y de desánimo. No tiene esta presentación la intención de contribuir a ese último estado de ánimo, sino justamente la contraria, la de tratar de señalar algunas posibilidades en donde la educación superior sirva no solamente y no de manera única, directa, lineal y mecánica para el trabajo especializado, sino que también para otras dimensiones que son cruciales en la vida de las personas. Desde casi cualquier punto de vista vale la afirmación según la cual México atraviesa por problemas de enorme gravedad, ¿no? Los propios y los que nos han llegado con la globalización.
Hoy enfrentamos desafíos sin precedente histórico, los problemas de energía, de agua, de salud, de medio ambiente y alimentación, la falta de innovación, entre otros, exigen que el sistema educativo de nivel superior se transforme radicalmente. Para desarrollarnos en la sociedad del conocimiento, necesitamos profesionistas de alto nivel científico y humanístico dedicados a la producción de conocimientos y una sociedad que tenga cultura científica y valores. Conviene advertir, en primer lugar, que en el plano internacional existe un alto grado de consenso sobre la importancia del conocimiento científico como un elemento que genera valor al entrar en contacto con procesos productivos y con servicios. No se trata del consabido diferencial de productividad por uso intensivo de tecnología. Es una noción más amplia. Las economías que han incorporado fuerza de trabajo calificada, tecnología de vanguardia e innovaciones en los procesos de producción, gestión y distribución han adquirido ventajas comparativas, mejoran su competitividad, crecen más rápidamente y obtienen mayores ganancias. Si bien esta cadena de factores se vuelve trivial por conocida, al referirla a la competencia empresarial, su pertinencia resulta menos obvia en el ámbito macroeconómico, donde los factores de acumulación y crecimiento del producto, así como los procesos de distribución, suelen ser más complejos y diferenciados. En este último aspecto, varias investigaciones sobre la economía de la educación y la ciencia han establecido correlaciones positivas entre el desarrollo científico y tecnológico, la formación de capital humano, las capacidades de innovación y el grado de competitividad internacional, así como con el nivel y ritmo de crecimiento macroeconómico. Pero aún está en debate el orden de los factores, principalmente si la inversión en educación y en investigación científica como tal genera desarrollo y crecimiento o viceversa, si el nivel de desarrollo conseguido genera oportunidades en los rubros de inversión educativa y de inversión en ciencia. También se discute hasta qué punto el nivel de escolarización afecta positivamente los índices de productividad, de qué manera la inversión en ciencia y tecnología se concreta en competitividad y cuáles son, en todo caso, los límites del modelo. No obstante, al lado del debate económico, en la mayor parte de los países avanzados y en las regiones con economías más sólidas, ocurre una definida percepción sobre la necesidad y las ventajas de avanzar hacia un estadio de desarrollo descrito en términos de sociedad del conocimiento. Entre las pautas que apuntan en dirección de la sociedad del conocimiento se identifican, entre otras, las siguientes. 1. Sistemas educativos que hacen posible que la mayor parte de la población, las nuevas, pero también las antiguas generaciones, tengan acceso, condiciones de aprovechar y capacidad de generar conocimientos relevantes para la transformación productiva del entorno. 2. La consolidación de la sociedad de la información, expresada en términos de la tendencia hacia la integración de redes informáticas en sustitución del modelo de acceso aislado al poder de cómputo. 3. Convergencia digital, que alude a la expansión sobre procesos, productos y medios de tecnologías de base digital e informática. 4. Una creciente importancia de las innovaciones como fuente de competitividad y como instrumento para acrecentar la eficiencia y eficacia de organizaciones de todo tipo. La innovación se define en términos generales como aplicación de conocimientos para renovar la forma de hacer las cosas. 5. Capacidad y autonomía tecnológica, generalmente representada por las condiciones para generar tecnología y otros procesos de innovación, por la capacidad de proteger estos desarrollos mediante patentes y otros derechos de propiedad intelectual,
pero fundamentalmente por la posibilidad de transferir conocimientos en el desarrollo de nuevos productos y servicios. Otra más, el desarrollo de economías centradas en servicios. Se subraya aquí el papel del sector servicios en la provisión de bienes intangibles para clientes específicos, particularmente procesamiento de información e interacción humana. Otra más, aprendizaje social. El concepto involucra inversiones sustantivas para mejorar la calidad de la educación y la capacitación, así como para determinar el orden de destrezas y conocimientos económicos y socialmente relevantes. En el ámbito político, la idea de aprendizaje permanente se ubica como una prioridad clave, con particular énfasis en moldear sujetos adaptables con capacidades para adquirir nuevas competencias y aprendizajes. Una más, los propios retos de la globalización que estimulan las tendencias apuntadas, las cuales, a su vez, actúan como soporte e incentivo de corrientes globales. En el escenario deseable, las universidades públicas y privadas deberían pertenecer a sistemas educativos organizados en una estructura de redes, con la posibilidad de establecer alianzas mediante proyectos académicos compartidos. Las conexiones interinstitucionales deben ser altamente ponderadas. Las universidades de investigación y los institutos y universidades tecnológicas tendrían que apoyar el despegue de la economía del conocimiento. ¿Quiere esto decir que la educación superior, la ciencia y la tecnología y la cultura irían de la mano con responsabilidad social y con claridad volcadas al desarrollo del entorno local, al cual traerán visiones cosmopolitas para emparentarse al movimiento internacional del conocimiento y aprovechar los avances científicos del mundo en beneficio propio? El gobierno tendría que auspiciar la conducción de sistemas estatales de educación superior y los gobiernos estatales habrían de explicitar los ejes sobre los cuales van a descansar el desarrollo de la entidad para que las instituciones de educación superior hagan coincidir sus esfuerzos para impulsarlos. En esta propuesta se argumenta la idea de fortalecer las educaciones de educación superior en los estados, particularmente las de carácter público, porque son ellas las que sostienen la mayor parte de la matrícula y porque en ellas se han desarrollado y se podrá desarrollar la investigación científica. La universidad en nuestros días vincula en un mismo espacio institucional la investigación, la docencia, la extensión y la difusión cultural, con lo cual se garantiza una buena calidad de la enseñanza. En todos los estados tendría que haber universidades de reconocido prestigio, de tal suerte que los estudiantes no remarquen diferencias entre estas y las actuales universidades federales, lo cual evitaría una concentración excesiva en las áreas y zonas metropolitanas del país. Por lo demás, sería necesario estimular la movilidad estudiantil entre las instituciones y entre las entidades federales, lo mismo que la movilidad de académicos. En este sentido, representa una prioridad generar y desarrollar el espacio universitario mexicano y abrir nuevas posibilidades a la movilidad internacional para acoger estudiantes de otros países y abrir más oportunidades para que los estudiantes mexicanos cuenten con posibilidades de completar su formación en el exterior. Crear nuevas instituciones de educación superior tiene que ser una acción muy cuidada y concentrada. En el sector público habrían de cumplir con las características que tiene toda universidad. En el sector privado, el gobierno debería tener un mayor control y un mejor uso del registro de validez oficial de estudios. Las instituciones federales han de extenderse en los estados siempre que conserven sus estándares de calidad y desarrollen una
oferta escolar y una labor académica complementaria a la que ya se hace y pertinente para lo local o regional. Las universidades públicas estatales deberían instalar campus en la propia entidad federativa bajo los mismos preceptos. Aunado a lo anterior, resulta necesario deliberar y decidir las reglas que deben gobernar el sistema. Las normas actuales se han elaborado sobre la marcha. Algunas de ellas, la gran mayoría, ya resultan obsoletas y hay varios procesos, por ejemplo, los vinculados a la evaluación, que tienen deficiencias normativas y operativas muy importantes. El crecimiento también ha implicado efectos perniciosos de burocratización. Entre las comunidades académicas se repite la queja de demasiada administración, demasiadas regulaciones específicas y demasiados informes para llevar a cabo las tareas sustantivas. Se necesita simplificar el procedimiento administrativo. La administración debe estar al servicio de la academia y no viceversa, y la protección del tiempo académico debe ser una prioridad para mejorar el panorama. Renovar la planta académica es también un escenario y una prioridad para el futuro de mediano y largo plazo en las instituciones universitarias. Estas requieren integrar planteles en los que exista un balance adecuado de juventud y experiencia. Se necesitan nuevos maestros e investigadores, pero también aprovechar la experiencia de los académicos de mayor antigüedad. Al final, el mayor problema, cómo sostener una dinámica de crecimiento y desarrollo cualitativo que repercuta en las oportunidades de empleo de los egresados y que contribuya a la recuperación del crecimiento y del empleo en el país. La pregunta no es simple y no tiene una respuesta única. Lo más importante, sin embargo, es entender y asimilar que el sistema de educación superior e investigación científica es un componente de un esquema de desarrollo más amplio. Para que cumpla a cabalidad su misión y sus objetivos, es necesario el acompañamiento de las demás políticas económicas y sociales. En todo esto, el factor financiero es crucial. Acceder a una nueva etapa de crecimiento y desarrollo cualitativo implica necesariamente una inversión pública de gran envergadura, pero es condición necesaria para alcanzar metas y objetivos a la altura del reto. En la próxima década será imperativo contar con una estrategia que consolide el posgrado para formar investigadores. El posgrado representa el más alto nivel del sistema educativo formal y constituye la estrategia principal para la formación de cuadros de alto nivel que necesita el país. Asimismo, es la base para el desarrollo de la investigación científica. En consecuencia, debe ser un objetivo estratégico ampliar el tamaño de la comunidad que realice estas tareas, para lo cual deben llevarse a cabo acciones encaminadas hacia varias metas. Por lo pronto, hay que corregir la heterogeneidad y la diversidad de estructuras académicas en grados, planes de estudio, registros de ingreso, egreso y permanencia, requisitos de ingreso, egreso y permanencia. Hay una profunda dispersión. La matrícula de posgrado se ubica mayoritariamente en maestrías de corte profesional y en instituciones privadas. En lo que viene, tendrá que haber estímulos y apoyo a las universidades públicas para ampliar y mejorar sus posgrados, así como contar con capacidades de contratación de doctores para extender y actualizar su oferta educativa. Al mismo tiempo, habrá que revisar muchos posgrados para que no se siga con una pauta de egreso vinculada a los estímulos económicos que redunda en doctores con mala preparación. Es indispensable resaltar la importancia creciente del posgrado, incorporándolo al Plan de Desarrollo Nacional y a las políticas educativas como un factor de desarrollo estratégico. En el mundo actual, la universidad ha sido motor de la globalización. Para que México pueda desarrollarse y tener una mejor posición
en el contexto internacional, tiene que desarrollar y fortalecer la actividad de la comunidad científica y de sus redes en el exterior del país. Por su posición geográfica, México puede aprovechar de la mejor forma posible, con fines nacionales, la formación de cuadros académicos en las mejores universidades del mundo, además de atraer estudiantes de otros países para cursar posgrados y establecer colaboraciones más estrechas con las universidades de América Latina, porque con ellas compartimos experiencias, tradiciones y una forma propia de entender la universidad. Respecto de las universidades públicas, las políticas de desarrollo deben estar basadas en la evaluación institucional sobre la base de criterios fincados en la inclusión y la responsabilidad social, la pertinencia y el prestigio otorgado por la sociedad, también en las funciones de agencia de las universidades para realizar proyectos con diversos sectores de la sociedad y por la participación de sus académicos en los medios de comunicación. El sistema de educación superior estará monitoreado por un organismo autónomo encargado de hacer evaluación de las políticas educativas con base en sistemas de información que permitan análisis diagnósticos y la coordinación del sistema. Impulsar el futuro desarrollo de los sistemas de educación superior, ciencia y tecnología del país desde una perspectiva federalista cuyo objetivo sea el desarrollo regional equilibrado. Para transformar el sistema educativo de México en el nivel de educación superior en la próxima década, será necesario, como mínimo, estrategias del siguiente tipo. Primero, poner la educación superior al alcance de todos los que tengan los requisitos para cursarla, en el entendido de que se buscará llegar a una cobertura de 60% en el grupo de edad entre 18 y 22 años durante la próxima década, es decir, hacia el año 2028. Establecer nuevas políticas acordes con la masificación de la educación superior en un contexto social y económico abierto y mucho más complejo. Será indispensable generar nuevas ofertas educativas, dando prioridad a la educación superior universitaria y a la vinculación de la docencia con la investigación científica, humanística y tecnológica. El incremento necesario en la cobertura que se plantea requiere que se tome como prioritaria la creación de nuevas instituciones de educación superior y centros de investigación, así como la consolidación de las que ya existen para aumentar la inserción de jóvenes investigadores y profesores bien calificados que actualmente no tienen oportunidad de incorporarse. Esto con el fin de fortalecer la plantilla docente y aumentar los posgrados de calidad, ampliar la cobertura y la infraestructura para realizar investigación científica, tanto en el ámbito de las ciencias exactas y naturales como en las sociales y en las humanidades, en todo el territorio nacional. El impulso a las áreas científicas debe robustecerse a fin de contribuir de forma más contundente al desarrollo nacional. Un corolario de ello debe ser el crecimiento del Sistema Nacional de Investigadores, que permita prácticamente duplicar su membresía para llegar a alrededor de 40,000 investigadores al cabo de los siguientes 10 años, quienes deberán desempeñarse tanto en el ámbito académico, pero también en el empresarial y en el social. El mejoramiento de la calidad en la formación de estudiantes en el nivel superior puede favorecerse a través del fomento a la movilidad y a la internacionalización, promoviendo así los esquemas de colaboración académica y de cooperación interinstitucional. Esto permitirá enriquecer la formación especializada en áreas específicas del conocimiento que requieren de una mayor atención y que no están suficientemente desarrolladas en el país. En este nivel se incluye también el postdoctorado. Dirigir la política financiera
sobre las bases de una reforma jurídica que permite impulsar el desarrollo de la educación, la ciencia, la innovación, la tecnología y la cultura con una visión socialmente incluyente y de largo plazo. Su óptica debe enfocarse en el federalismo, definiendo con precisión las responsabilidades que competen a los tres órdenes de gobierno. El propósito esencial de dicha política consiste en asignar recursos suficientes a los tres órdenes de gobierno y a las instituciones educativas y de investigación para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Nadie tendrá condiciones para mejorar su vida y su trabajo, y no habrá desarrollo local ni nacional sin que se invierta en educación, ciencia y cultura. Esta idea está construida con el espíritu de que aquí en adelante se habrá de incluir a todos los jóvenes mexicanos en la educación, la cultura y el conocimiento. Para que nuestra patria tenga posibilidades y esperanzas, habremos de comenzar una renovación generacional, abriendo oportunidades para educarse en todo el territorio. Por eso la educación es de todos y todos debemos contribuir a ella para que México pueda transitar exitosamente por el siglo XXI. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Roberto Rodríguez. Y bueno, ahora vamos a hacer un poquito corto porque creo que ya tenemos el tiempo límite. Un par de preguntas que salen cualquiera de ustedes dos. La propuesta que usted acaba de realizar, doctor, en alguna medida también coincide con el planteamiento que tiene el doctor Juan Antonio Mateos. Hoy por hoy el objetivo fundamental de la educación tiene que ser el mejoramiento de la calidad de vida no solamente de los egresados de la universidad, sino de todos los mexicanos. Ahora, ¿cómo lograr, es la pregunta de hoy, cómo lograr que cuando estamos viviendo frente a un cambio tecnológico tan importante y tan acelerado, que se estima que probablemente la mitad de las ofertas de trabajo que reciban los egresados de la UNAM ni siquiera las conozcamos hoy en día? No sabemos si vamos a requerir gerontólogos o qué clase de gerontólogos tiene que educar la Facultad de Medicina de la UNAM, y tampoco de qué manera se está haciendo la investigación superior para atender el problema de envejecimiento de la población, no solamente nacional, sino mundial. No sabemos qué tipo de enfermedades o de cosas están sucediendo hacia adelante. Estos desafíos en algún momento los enfrentó el país, pero la currícula y la matrícula no evoluciona a la rapidez que el cambio tecnológico está exigiendo de los programas de estudio, y además de la visión de largo plazo para establecer nuevas carreras o modificarlas. ¿Ustedes qué piensan de ello? Que es uno de los grandes cuestionamientos del sistema de educación superior hoy en día. Bueno, tenemos que cambiar de paradigma. Hoy tenemos una universidad que está al servicio de lo que los profesores saben y no al servicio de lo que los estudiantes requieren. Y hay que poner más atención en este punto. Crecimos en universidades en que se pensaba que la responsabilidad central y a veces exclusiva de estas instituciones era formar bien a los estudiantes en los estándares de distintas disciplinas, y que el problema del empleo pues era un problema del sector productivo. Y entonces no hay diálogo entre estas dos problemáticas, no se pone suficiente atención, me parece, a las actuales dinámicas del empleo, en cantidad, en calidad, en especialidad, etcétera. Y creo que las universidades tienen que estar mucho más atentas, porque también es su responsabilidad responder a la expectativa de los jóvenes. Buena parte de los jóvenes, aún hoy en día, asisten a nuestras aulas pensando que a través de su formación van a encontrar una inserción exitosa en el mundo laboral. No podemos tener esta especie como de dos canales de pensamiento, una universidad que piensa que está al servicio de la verdad exclusivamente
y que es ajena a las dinámicas del mundo exterior, porque no lo es, ¿no? Y por lo tanto exige el diseño de nuevas soluciones, ¿no? Que piensen más en las necesidades de los estudiantes que en las capacidades de los profesores, que estén más atentas a cómo se está desarrollando el mundo del empleo en nuestro contexto inmediato, pero también en el mundo. Es decir, pensar en preparar estudiantes no solamente para su inserción ocupacional en el entorno inmediato, sino en un entorno mucho más amplio que ofrece oportunidades diferenciadas. Eso es lo que pienso al respecto. ¿Y usted qué opina, doctor? Bueno, muchas gracias. Muy brevemente, primero, sí es bueno lo de la gerontología, porque ya me va a hacer falta, ¿no? Eso puede ser interesante. Pero sí hacer una diferenciación aquí. Estamos hablando, por un lado, absolutamente de la minoría, del grupo que va a la universidad y que sale de la universidad, Exacto. los investigadores. Es una minoría absoluta en el contexto de la nación, en contexto de los jóvenes. Se están hablando de ciertos jóvenes que están en ciertos lugares. Yo cuando estoy hablando de esta educación para la vida y la educación para el trabajo, estoy pensando en los millones y millones de jóvenes de este país, no en los que vienen a la universidad. Esos tienen bastantes más oportunidades de conseguir trabajo que los otros. La relación con el empleo me parece casi irrelevante. A mí lo que me parece importante es que el sistema educativo, desde el jardín de niños hasta la universidad, produzca seres libres, seres críticos, seres que pueden cuestionar si la globalidad es algo que debemos perseguir o no, si México debe insertarse en la globalidad o no. Aquí se está dando por supuesto que para hacer algo tenemos que insertarnos en la globalidad. Yo cuestiono precisamente eso. ¿Quién sabe? Es decir, para eso está haciendo el sistema educativo, no están cuestionando, están reproduciendo y contribuyendo a la reproducción del status quo. No están contribuyendo a una visión crítica, a una visión libre, a una visión de futuro de la humanidad, quién sabe. A mí la humanidad pues sí me importa, pero me importa más México, ¿no? Y a lo mejor somos parte hasta de la humanidad. Entonces, me parece bien importante estas cosas como producto de la educación. Cuando se habla del empleo, voy a mencionar esto porque… Perdón que lo interrumpa un poquito. Tenemos un drama nacional y eso es absolutamente cierto. Claro que todos nos debemos preocupar, sobre todo por la gran cantidad de millones de mexicanos. Un dato que a mí me llamaba la atención a veces a la hora de buscar información para entrevistar a la presidenta del Instituto Nacional de Educación, ¿no? De Evaluación Educativa, estaba revisando un dato que ojalá usted me pudiera ayudar a resolver la causa o cómo resolverla, porque finalmente es un tema de exclusión social muy grave. El 70% de las personas que se matricularon en los últimos 22 años de primaria y de secundaria, que eso es muy grave cuando nos excluyen el civismo y también la educación social del libro de texto gratuito, y particularmente en las escuelas rurales o en las escuelas establecidas en zonas marginales, no saben leer ni escribir y no tienen ni siquiera las competencias básicas de matemáticas. Las sumas básicas no existen. Escriben zapato con Z. Pero a veces me sorprendo porque resulta que recibo a un chico de la Anáhuac que me escribe zapato con S. Y a veces resulta que recibo un chico de la UNAM que trabaja conmigo y sí escribe zapato con Z y sí tiene matrículas y capacidades. Digo, yo no sé si la educación superior pública me parece mucho más robusta que la necesidad de estar sacando alumnos con certificados que no necesariamente están certificando conocimiento y mucho menos competencia laboral. ¿Por qué? Porque cada vez que usted platica con un director general de recursos humanos de la General Motors, te dice, nuestro gran problema en México es que no tenemos mano de obra calificada.
y también hablas con otra persona y dices, no tenemos mano de obra calificada. Entonces, ¿tenemos que importarla? ¿Cómo la podemos mejorar? Déjeme usted decirle una simple cosa. Es decir, tiene razón cuando lo piensa de esa manera. A mí, le reitero, me parece eso de la mano de obra calificada para las empresas no me parece tan importante. Me parece importante, por ejemplo, que en México hay más o menos 33 millones de niños. De esos 33 millones de niños, 23 millones trabajan. Y trabajan como trabajo infantil, explotado prácticamente como esclavos. A mí esa es la parte que me preocupa. A mí me preocupa mucho menos que la General Motors en México, la Nissan que tengan. Eso la verdad no me interesa mucho. Yo trato de ver a mi país como un conjunto. Yo veo un país, como lo decía yo hace un momento, un país donde cerca de la mitad de la población está clasificada como pobre, y de estos pobres, cerca de 20 millones están clasificados por debajo de la línea de pobreza. Las demás cosas sí pasan, y ahí están los ricos. ¿Y cómo lo puede ayudar a resolver el sistema educativo? ¿O qué política pública debe establecerse o qué política educativa? Tendrán que hacer otras cosas y insisto, en educar para hombres libres, hombres críticos. Y estos harán el mundo del futuro. Nosotros ya no lo hicimos, mi generación, y para eso necesito los geriatras, fracasamos vilmente. Gracias. ¿Tiene usted una opinión, doctor? Nada más para añadir que coincido, hombres libres y críticos y con trabajo. Ahora, para tener, yo creo que la última pregunta, y lo dejo abierto, ¿qué es ser hombre libre y crítico? Si tenemos muchos niños que no están alcanzando esa posibilidad inclusive de ser educados para ser libres y críticos aquí. Dice Roger, que yo soy ese niño. Sí, pues, Ahora sí que no entiendo el diálogo. Yo tampoco. En corto. Yo tampoco. Pero muchísimas gracias. Yo creo que nos queda mucho de lo que han planteado para que nosotros podamos revisar hacia adentro qué es lo que también tendría que hacerse en el sistema educativo para resolver, no para resolver, el sistema no puede resolver. Nosotros los mexicanos tenemos que justamente ejercer nuestra capacidad de decisión para provocar los cambios, y gran parte de esos cambios tiene que ser con que nos enseñan a pensar de manera libre. Gracias. No, gracias. Es un placer. No, encantado, al contrario de estar aquí.